Entonces platicábamos ayer y decíamos que la audiencia relativa al procedimiento especial, pues era una audiencia sumaria, ¿no? Que tiene que ver con el desahogo de una única audiencia en este sentido, decíamos, salvo que hubiese la necesidad de recibir algunas pruebas y desahogarlas, dada su naturaleza, y en consecuencia, bueno, esa era la única excepción en la que, a similitud de lo que pudiera ocurrir con incidentes o reconvenciones, pues eran las razones por las que podría suspenderse esa única audiencia, pero que fuera de ello, pues la realizábamos en una sola. Y luego decíamos que entonces el artículo 899A de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta antes del 1 de mayo del 2019, nos estableció unos lineamientos relativos a los conflictos individuales de seguridad social. Y entonces, pareciera que tenemos un procedimiento especial, pero además un procedimiento especial de seguridad social, ¿no? Y esto es muy importante porque, como nosotros recordamos, el procedimiento inicia con la presentación de la demanda y esta demanda que sabemos que se presenta por escrito y en la que en el procedimiento especial se sugiere, se acompañen las pruebas, aquí en el procedimiento especial de seguridad ya las pruebas sí tienen que ser ofrecidas desde la demanda como un requisito indispensable. Es más, tan es así que en caso de no ofrecer algunas, como sucede con la prueba pericial, la demanda podría ser desechada, al menos así lo establecía la Ley Federal del Trabajo, hasta que la jurisprudencia dijo que la consecuencia del desechamiento era excesivo. Pero la ley así lo ordena, ¿no? Entonces es indispensable conocer las diferencias de estos lineamientos de los conflictos individuales de seguridad social, a diferencia de lo que ocurre con el procedimiento especial, ya que podríamos decir, este es un subprocedimiento especial de seguridad social dentro de los especiales, ¿no? En este sentido, rigen las mismas normas de los procedimientos especiales en cuanto a no se contrapongan con estas. Y entonces el artículo 899A, lo primero que hace es definirnos cuáles van a ser las hipótesis. Recuerden ustedes que los procedimientos especiales operan únicamente en hipótesis específicas y el procedimiento relativo al conflicto individual de seguridad social ocurre en una circunstancia similar, es decir, va a tener sus propias hipótesis en las cuales se va a actualizar esa operancia de ese procedimiento. Y entonces decíamos, el 899 nos dice que los conflictos individuales de seguridad social son los que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social. Como ustedes seguramente recuerdan de sus clases de seguridad social, los regímenes son de retiro, de vida, de invalidez, etcétera, ¿no? El de retiro pues, se conforma con la pensión de vejez y la cesantía. El de vida se compone con las pensiones de invalidez, incapacidad permanente parcial, y también las pensiones derivadas, ¿no? Como son viudez, orfandad y ascendencia. Y entonces, cuando se trate de estas prestaciones que podrían ser de dinero, decíamos, va a tener como consecuencia que la vía procedente sea la de los conflictos individuales de seguridad social. Y entonces nos dice que cuando se trate de estos seguros que componen el régimen obligatorio que organiza y administra el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues vamos a estar frente a estos procedimientos. Así como en los casos de aquellas que conforme a la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, deban cubrir el Infonavit, ¿no? Y las administradoras de fondos para el retiro, así como las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos ley que contengan beneficios en materia de seguridad social. ¿A qué beneficios se está refiriendo? Se está refiriendo desde luego al otorgamiento de pensiones o prestaciones de seguridad social. ¿Cuáles van a ser las prestaciones de seguridad social? Pues aquellas que tienen por objeto cuidar o proteger de las contingencias sociales, ¿no? Y estas contingencias sociales, decíamos, pues se protegen por lo regular a través del otorgamiento de distintas pensiones. Habría que hacer énfasis también en que dice que
cuando se trate de aquellas que tienen que ver con las afores, ¿no? Y entonces cuando se reclame la devolución de alguna de las subcuentas que la integran, como puede ser precisamente retiro, como puede ser cesantía y como puede ser la relativa a la subcuenta de vivienda, entonces vamos a estar en presencia de estos procedimientos especiales de los conflictos individuales de seguridad social. Ojo aquí, porque se puede decir que el segundo párrafo o la segunda parte de este 899A nos dice y nos va a establecer una competencia por excepción. Recuerden ustedes que cuando hablábamos de la competencia y de la competencia por territorio, en términos de lo que dispone el artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo, normalmente se regía por el domicilio del demandado, si hubiesen sido varios, donde el trabajador hubiese prestado finalmente sus servicios, etcétera, ¿no? Diferentes reglas para determinar la competencia en razón de territorio. Y en tratándose de los procedimientos de seguridad social, decíamos, existe una excepción a esa regla. Y es que nos dice aquí este artículo que la competencia para conocer de estos conflictos por razón de territorio corresponderá a la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje del lugar en el que se encuentre la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la cual se encuentren adscritos los asegurados o sus beneficiarios. Es decir, ¿cómo vamos a determinar? Buenas tardes. ¿Cómo vamos a determinar la competencia? A través de la clínica de adscripción. Si mi tarjetón o mi credencial de vacunación o mi tarjeta ADINS o mi aviso de inscripción dicen que mi clínica es tal, si el sistema del Seguro Social dice que mi clínica es tal, donde se encuentre más cercana la Junta de Conciliación y Arbitraje, esa va a ser la jurisdicción para efectos de estos conflictos, ¿no? Entonces, si yo vivo en Veracruz, pero mi clínica de adscripción está en Jalapa y presento la demanda en Veracruz, pues va a ser incompetente toda vez que no se ajustaría a estas reglas especiales de competencia, ¿no? Entonces, aquí encontramos las primeras diferenciaciones por cuanto hace a la operabilidad de estos procedimientos. Y segundo, decíamos además, desde luego, también esto tiene que ver con el hecho de los requisitos de las demandas. Y esto es así porque el artículo 899C nos dice que las demandas relativas a estos conflictos deberán contener nombre y domicilio y fecha de nacimiento del promovente. ¿Por qué fecha de nacimiento del promovente? Bueno, como recordarán seguramente ustedes, en algunos casos, sobre todo en tratándose de pensiones de retiro, uno de los elementos para poder determinar la operabilidad o la procedencia de esas pensiones, pues es precisamente la edad. En el caso de la cesantía, como recuerdan ustedes, es a los 60 años y en el caso de la vejez, a los 65, ¿no? Entonces, es necesario establecer la fecha de nacimiento del promovente al efecto de que la Junta del Conocimiento pueda tener, digamos que todos los elementos para poder determinar la procedencia o improcedencia de aquellas prestaciones de seguridad social. Nos pide además una exposición clara de los hechos y causas que dan origen a la reclamación, así como las pretensiones del promovente, expresando claramente lo que se pide. Nos pide que se especifiquen puestos desempeñados y actividades desarrolladas. ¿Por qué nos pide esto? Bueno, porque habrá algunas prestaciones de seguridad social que tienen que ver con muchas veces el estado físico de la persona o incluso las secuelas que pudieran derivarse como consecuencia de las actividades o de la profesión realizada, ¿no? Para efectos de determinar riesgos de trabajo, accidentes de trabajo, etcétera, ¿no? O medio ambiente de trabajo. Entonces, este es un requisito especial de la demanda que en otros procedimientos no se exige con esa rigidez. Perdón. De igual manera, y por supuesto, el número social o de referencia o identificación en el caso de, digamos, aquellas prestaciones de seguridad social que se derivan de contratos colectivos y que tienen que ver con la fuente de trabajo, pero pues cualquiera de los dos, ¿no? El número de seguridad social o identificación dependiendo de la prestación que estemos reclamando. Tenemos que señalar también la unidad de medicina familiar asignada, es decir, la clínica a la que estamos adscritos precisamente para poder determinar la competencia.
En el caso de lo que corresponda, cuando se reclaman la devolución de cuentas del Afore, pues tiene que agregarse a la demanda el último estado de cuenta individual de la cuenta de ahorro para el retiro, ¿no? O la constancia expedida por el Seguro Social, donde señalan el otorgamiento o la negativa del otorgamiento de la pensión, ¿sí? Para efectos de las subcuentas, de la devolución de las subcuentas de Afore, este es un requisito que por lo general se exige, es decir, tenemos que demostrar o que ya está pensionado o que o que le negaron la pensión y en consecuencia tiene derecho a que se le devuelvan los recursos. A lo mejor le negaron la pensión porque no le alcanzaban las semanas cotizadas y bueno, en este caso tendrá derecho a que se le devuelva el saldo de su subcuenta de ahorro para el retiro, siempre y cuando estemos hablando de la Ley del Seguro Social de 1997. Recordarán ustedes que en materia de seguridad social también trabajamos con dos legislaciones, como son la de 1973 y la de 1997, que en realidad es de 1995, pero entró en vigor hasta 1997. Y luego nos dice también la Ley Federal del Trabajo que deberán agregarse los documentos expedidos, por los patrones, ¿sí? Aquellos que tienen que ver con la situación de los trabajadores o en su caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores o las administradoras de fondos para el retiro. Es decir, todo aquello que tenga que ver con la seguridad social y que esté expedido por el patrón tendrá que ser agregado a la demanda, así como las demás pruebas, ¿no? Entonces ya sabemos que aquí de entrada ya tenemos que ofrecer pruebas. Ok, bueno, otra de las cuestiones que es muy importante para efectos de la demanda, tal como nos dice el 899E, es que cuando se trate de prestaciones que tienen que ver con riesgos de trabajo o enfermedades profesionales, a la demanda deberá de agregarse desde la formulación de la demanda una designación de peritos médicos, ¿sí? Esto es muy importante porque decíamos, esto va a constituir un requisito, ya que nos dice que en caso de que el actor omita la designación, dice, o no solicite uno, dice el artículo, en términos del artículo 824, dice, la Junta lo prevendrá por el término de 3 días, apercibiendo que en caso de no hacerlo, se desechará de plano el escrito inicial de demanda. Y esta, decíamos, tal y como sucede en otras 2 ocasiones, en otros 2 procedimientos distintos, constituirá, al menos en la ley de 2015, la única causa de desechamiento de la demanda. ¿Sí? Por eso es muy importante. Entonces nosotros tenemos que, desde el inicio de este procedimiento especial de seguridad social, desde la formulación de la demanda, es decir, recuerden ustedes que el procedimiento inicia con la presentación de la demanda. Entonces yo desde que presento mi demanda y con eso doy inicio a ese procedimiento especial de seguridad social, tengo ya que estar realizando la designación de los peritos médicos, ¿sí? Así nos los dice el 899E, decíamos toda vez que si no es así, y además no solo tengo que designar un perito médico, sino que además el mismo debe contar con un registro, es decir, debe estar registrado ante la Junta, tal y como lo señala el artículo 899F, ¿no? Entonces, tengo que designar un perito y un perito que esté registrado ante la Junta, ¿sí? Recuerden ustedes que las pruebas periciales son pruebas que versan sobre artes o ciencias o alguna disciplina técnica, es decir, tiene que ver con los elementos científicos. Y por lo tanto, era común que personas que realmente no tuvieran ese carácter de tecnicidad, digamos, y de experiencia, pues comparecieran ante las juntas realmente sin tener ninguna experiencia sobre alguna materia en especial. Y por esto se estableció desde la reforma de 2012 la necesidad de que los peritos se registraran ante las juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? Las juntas federales, que es donde se tramitan los procedimientos especiales de seguridad social, todo aquello que tiene que ver con procedimientos especiales de seguridad social
es competencia federal. Es decir, en ningún momento podríamos pedir una pensión en una junta local, por ejemplo, ¿no? Porque eso sería incompetente. Recuerden ustedes que tratándose de la competencia, cuando se trata en razón de las prestaciones reclamadas, todo lo que tiene que ver con seguridad social es materia federal. Bueno, entonces, una vez que se ha designado a este perito médico, recuerden ustedes que, como decíamos, esta audiencia que tiene que ver con el procedimiento especial y el procedimiento especial de seguridad social ocurre de la misma manera. Esto se realiza en una audiencia única en la que podemos ofrecer la prueba, decíamos, bueno, más bien la tenemos que ofrecer desde la demanda. Y entonces la Junta puede señalar, o más bien ante la Junta pueden ocurrir dos cosas. La primera de ellas es que la parte lleve a un perito, pues a un perito designado por el oferente. En los nuevos procedimientos, si ustedes leen la ley Federal del Trabajo publicada a partir de mayo de 2019, ya los peritos de parte ya no existen en los procedimientos ante los tribunales. Solo va a haber uno designado por la autoridad, por el juez, ¿sí? En el tribunal ya no va a haber peritos de parte, solo el designado por la autoridad. Pero aquí recuerden ustedes que tratándose de las periciales, tenemos lo que llamamos peritos de partes, es decir, el actor ofrece uno, el demandado ofrece otro, y si hubiese discordia, si hubiese discrepancias entre esos dictámenes, pasamos a un tercer perito que le llamamos tercero en discordia, que ese sí es nombrado por la Junta, por los representantes de la Junta. Y entonces, ese perito tercero, pues viene a ser la función de ese perito único, muchas de las veces, ¿no? Y estos peritos, bueno, tienen que rendir los dictámenes, y aquí en los procedimientos especiales ya nos dice la ley cuáles son los elementos mínimos que debe contener ese dictamen, ¿no? Lo primero es la acreditación de la profesión. Y entonces, para acreditar la profesión de médico, pues tenemos que, desde la licenciatura en medicina hasta cualquiera de las especialidades que le siguen, ¿no? Entonces, tiene que tener, recuerden ustedes que la profesión se acredita con, normalmente, el título que expide la autoridad correspondiente, que es la Secretaría de Educación, y esto se acredita con la cédula profesional, es decir, el médico tiene que acreditar con su cédula profesional, pues que es médico, ¿no? Tiene que establecer los datos de identificación del actor para que lo tenga plenamente identificado, el diagnóstico, es decir, el peritaje, las conclusiones a las que se realiza, la calificación y evaluación de los riesgos de trabajo, los razonamientos para determinar la relación de causa-efecto, es decir, aquí ya la ley le está diciendo cómo tiene que hacer su dictamen, y se tiene que establecer la relación entre la actividad específica desarrollada, por eso decíamos que uno de los elementos de la demanda es el de las actividades que realiza, ¿no? Es decir, ¿cuáles eran tus funciones? Eras chofer, ok, ¿qué hacías? No, pues manejaba en carretera federal, manejaba en carretera local, manejaba en la ciudad, o transportaba un tráiler, etcétera, ¿no? Mis posturas eran prolongadas, sentado en una posición, en una sola posición sin movimiento, etcétera, ¿no? Entonces tiene que ser muy específico para que el médico a la hora de realizar estas evaluaciones pueda determinar esa relación. Tiene que agregar además los medios de convicción en los cuales se basan las conclusiones del peritaje. Y esto es así porque la jurisprudencia anteriormente señalaba que como el perito es un profesional, es una persona que tiene experiencia en una materia, ciencia, arte, disciplina, pues bastaba con su leal saber y entender para que pudiera soportar el contenido de cualquier dictamen, ¿no? Y entonces, por ejemplo, un médico podía venir y decir que yo tengo pulmonía, aun cuando no agregara las radiografías, aun cuando no agregara las pruebas de oxigenación, las pruebas a lo mejor hasta de electrocardiograma, no sé qué tenga que ver el corazón con los pulmones, pero bueno, tenía que agregar el profesional todas aquellas pruebas que le llevan a determinar cierta conclusión médica, ¿no? Y muchas veces los médicos, aprovechando de esos criterios que existían anteriormente, en los que no se exigía, digamos, agregar esos elementos,
pues atendiendo a esas jurisprudencias, el perito simplemente decía, sí, sí está bien enfermo y ya pensiónenlo, ¿no? Pero sabemos que en un país como el nuestro, que ocupa uno de los lugares más altos en corrupción, lamentablemente, pues muchas veces estos peritos de parte, pues establecían toda serie de determinaciones sin las pruebas correspondientes. A raíz de esta reforma en 2012, se establece que, decíamos, ahora sí, agreguen las pruebas, ¿no? Si dices que Ángel tiene pulmonía, a ver, ¿dónde? Enséñame la tomografía, enséñame la resonancia magnética, donde yo pueda ver que los pulmones están inundados de líquido o lo que sea, ¿no? O si tiene cáncer en el pulmón, a ver, muéstrame la radiografía donde aparece la tumoración. Entonces, tienen que agregarse ya estos elementos, ¿no? Ya no se deja ahora sí únicamente a la experiencia del perito, sino que tratándose de peritajes médicos ya tenemos una mayor regulación, porque la ausencia de estos lineamientos que antes no existían en la ley, la ausencia de estos lineamientos llevaban a que muchas veces muchos trabajadores o muchos actores reclamaran pensiones por riesgos de trabajo o pensiones por incapacidad o invalidez, y en consecuencia muchas veces se le otorgaban aún sin tener padecimientos reales. Entonces, desde luego que el hecho de que se obligue a los peritos a agregar las pruebas médicas, pues me parece desde luego que le da mayor rigor a su determinación científica y le da mayor también credibilidad para el propio juzgador, ¿no? Entonces, estos son algunos de los elementos que, a diferencia de lo que ocurre en los procedimientos ordinarios o en los procedimientos especiales, pues que no son requeridos, decíamos, con tanta rigidez, ¿no? Y recuerden que ustedes que el procedimiento laboral es un procedimiento sencillo, desprovisto de formalidades, pero bueno, aquí en este caso sí es un poco más estricto el legislador por lo que está en juego, ¿no? Que decíamos, prestaciones en especie o en dinero que tienen que ver con la seguridad social. Ok, otra de las circunstancias que tiene que referir el dictamen, el perito en su dictamen, es el porcentaje de evaluación. Recuerden ustedes que tratándose de las incapacidades parciales permanentes, y bueno, en el caso de la incapacidad total permanente, pues debe establecerse la evaluación. En el caso de la incapacidad total, pues es el 100%, ¿no? Y en el caso del porcentaje de las incapacidades parciales, pues tiene que señalarse un porcentaje porque conforme a ese porcentaje se otorgan las pensiones, ¿no? La Junta tiene que notificar a los peritos que se designen, siempre y cuando estos no sean presentados por las partes. Y dictará las medidas que considere pertinentes para agilizar la emisión de los dictámenes, para lo cual requerirá al trabajador para que se presente a la realización de los estudios médicos. ¿Qué pasa si alguien no se presenta a la realización de los estudios médicos? Pues habría una imposibilidad para los medios del desahogo y en consecuencia se declararía la deserción. Existe jurisprudencia que dice que si una parte no se presenta ante el perito de la parte contraria, pues entonces estaría imposibilitando el desahogo y como consecuencia de esto procedería a la deserción de la prueba, ¿sí? Dentro de los 30 días siguientes, nos dice, a la celebración de la audiencia inicial, ojo, aquí ya hay una diferencia con, decíamos, el procedimiento especial normal, ¿no? Dentro de los 30 días siguientes a la celebración de la audiencia inicial, que en el procedimiento especial es una audiencia única, la Junta señalará día y hora para que se reciban los dictámenes periciales. Con citación a las partes, decíamos. ¿Por qué citamos a las partes? Pues para que se les puedan hacer preguntas, ¿no? Miren, aquí está, dice, ¿por qué? Si no, tendrán por perdido el derecho de formular repreguntas o preguntas u observaciones. Si la parte actora no acude a las diligencias ordenadas por la Junta y se abandona los estudios médicos, se hará constar la falta de interés, ¿no? Esta es la razón por la que puede declararse desierta la prueba y entonces nos dice a efecto de que se decrete lo que decíamos, la deserción.
Y van a decir ustedes, ¿y por qué es tan importante esto en este procedimiento? Porque decíamos, porque tiene que ver con seguridad social, ¿no? Todo va a recaer prácticamente en materia de riesgos de trabajo, va a recaer sobre las pruebas periciales. Aquí está, aquí nos dice que las partes podrán formular las observaciones o preguntas que consideren convenientes, ¿no? Y los miembros de la Junta también incluso pueden formular preguntas al perito o los peritos que comparezcan a la diligencia, ¿no? Entonces, como pueden ustedes ver, aquí hay reglas muy específicas en cuanto al desahogo, sobre todo de la prueba pericial y de la prueba pericial médica, ¿sí? Que va a ser la con la que se van a acreditar las prestaciones que tienen que ver con riesgos de trabajo. La gran mayoría de las prestaciones que tienen que ver con seguridad social. Por cuanto hace al desahogo de la audiencia, en este sentido es muy similar a la que veíamos ayer de los conflictos especiales, de los procedimientos especiales. Es decir, iniciamos con la presentación de la demanda, se presenta por escrito acompañando pruebas. En los casos de riesgos de trabajo, acompañamos designación de peritos. La Junta, una vez que la recibe, dentro de las 24 horas dicta el acuerdo en el que va a señalar audiencia para una audiencia única, que es de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, en las que decíamos la comparecencia se hace muy similar a la ordinaria, es decir, tengo que acreditar personalidad y el carácter con el que me ostento, va a constar de una etapa de conciliación, una etapa de demanda y excepciones y pruebas, ¿no? Igual que en el procedimiento especial, va a tener, digamos, esa única intervención y en la que una vez concluida la recepción de las pruebas, salvo cuando se necesite la prueba pericial médica que decíamos se desarrolla dentro de los 30 días, la Junta escuchará los alegatos y dictará la resolución. Entonces, como podemos ver, también es un procedimiento muy breve, es un procedimiento muy rápido y que, bueno, atiende precisamente a la naturaleza de estas prestaciones, ¿no? Y por eso le consideramos que es también un procedimiento especial de conflictos individuales de seguridad social.